Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Pablo vive desde hace más de 30 años en una ciudad del norte de Estados Unidos. Sigue sin papeles. Ha trabajado donde le han dado la oportunidad. No siempre le pagaron, pues se aprovechan de su condición de sin papeles. Dejó a su familia en una ciudad de América del Sur y no les ha vuelto a ver. Eso sí, cada mes les envía ese dinerito del que cada día más viven los países que no funcionan. La migración por necesidad debe ser una de las heridas que nunca se curan. Son millones de seres humanos los que, como Pablo, amanecen cada día extrañando a su familia, con temor a ser deportados y con la amenaza de que sus derechos humanos sean atropellados. Es triste y ofensivo que la causa principal de la migración sea el comportamiento irresponsable, egoísta, criminal de quienes se atreven a gobernar países para robar, para destruir, para satisfacer ambiciones personales, enfermas de poder. Muchos presidentes, alcaldes, diputados, incapaces, corruptos y hasta narcotraficantes, y fiscales y jueces deshonestos al servicio de agendas autoritarias y criminales son los causantes de la tragedia latinoamericana que tiene como dolorosa expresión el abandono de la tierra que vio nacer a quienes huyen para sobrevivir. Gobiernos de mafias, sistemas de justicia traidores a las leyes, alcaldías al servicio del narcotráfico, congresos subalternos de la corrupción, forman el común denominador causante del fracaso sin excusa de la que debería ser la región más rica y próspera del planeta. Las élites indiferentes y encerradas en sus burbujas y los ciudadanos que se alejaron de la política porque dejaron de creer en la democracia, en la ley y en las instituciones que les dan vida, por omisión, tienen un grado de responsabilidad que deben reivindicar. La democracia, la república, el Estado de Derecho y la libertad son esos valores de los que se habla mucho, pero se practican poco en el mundo de hoy. Si Pablo abraza la esperanza de volver algún día a su hogar, a su familia, a su país, es porque espera que los ciudadanos, y en especial las élites, rescatemos la política, liberemos las instituciones de la democracia, rehenes del crimen y la corrupción, y devolvamos al Estado la certidumbre, el honor y el prestigio que solo ofrecen los valores de la libertad. Libertad, seguridad, oportunidades, derechos, paz y futuro son las condiciones que resumen la ecuación de vida a la que aspiramos los seres humanos. Cuando fallan una o más de estas condiciones en una sociedad, los efectos para las familias son devastadores y una de las consecuencias es la migración. América Latina está experimentando crecientes flujos migratorios. La gente está abandonando su país. La razón principal es nuestro subdesarrollo político y las terribles y destructivas incompetencia, corrupción, inestabilidad, pobreza e inseguridad que provoca. Los migrantes de países en crisis cruzan las fronteras, impulsados por el hambre, la violencia y el desempleo. En los últimos años, a estas desgracias se ha sumado una ola de autoritarismo, particularmente en Nicaragua y Venezuela, pero también en México, con el cobarde AMLO atacando a la candidata de oposición. En Guatemala, con deshonrosos funcionarios del sector justicia de golpistas y persiguiendo opositores al régimen. En Ecuador, la oposición correísta saboteando al gobierno de Lazo para regresar al poder. Y en Bolivia, más de lo mismo. Y todo por la ambición de autócratas y corruptos comprometidos con agendas criminales. La narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela es el drama extremo. Más de 7 millones de venezolanos han huido de su país, convirtiéndose en la segunda diáspora más grande del mundo, solo superada por Siria. El criminal dictador intenta ahora asfixiar y aniquilar a la oposición de cara a las elecciones de 2024, pero el pueblo venezolano, al lado de María Corina Machado, crece en valor para dar la batalla del siglo por su libertad. Por otro lado, la dictadura Ortega Murillo tiene a Nicaragua en una grave crisis humanitaria. Del 2018 al 2023,
emigraron cerca de 725,000 nicaragüenses, el 11% de la población. Esta tragedia ha hecho que las remesas familiares cobraran mayor relevancia en la economía nicaragüense. Del 6% de la renta tributaria en 2016, pasó al 23% en 2023, llegando a ser el 33% de la economía del país. El drama de hoy en América Latina es que, por un lado, más de su gente desea emigrar, y por el otro, los países receptores buscan limitar la migración. 11 de los 15 países de América Latina y el Caribe a donde han emigrado los venezolanos tienen ahora requisito de visa. Y el primer mundo busca formas para cerrar sus fronteras. Panamá, con su operación Flujo Controlado, estima que solo en el primer semestre del año, más de 200,000 migrantes cruzaron la selva del Darién, cuadruplicando la cifra de 2022 en el mismo periodo. Esta ruta es peligrosa, tanto por su geografía como por la presencia de crimen organizado, sin llegar a ser tan mortal como la frontera entre México y Estados Unidos. El otro drama de América Latina es que, así como la política es el problema, también debe ser la solución. Hace falta renovar los votos por la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Pero, en especial, los ciudadanos del continente debemos sacar a gritos, con votos y a escobazos a los corruptos autoritarios que hoy pretenden secuestrar nuestras vidas. Si la migración busca naciones que respetan la libertad, la democracia y la justicia, ya no perdamos el tiempo. Construyámoslas en nuestros países para que quienes tengan que emigrar sean los tiranos y los delincuentes. América Latina enfrenta el desafío de reescribir su historia, pero para lograrlo debe vencer su subdesarrollo político, formar una nueva generación de líderes con principios y comprometerse con los ideales de la libertad. La migración por necesidad, sin papeles, para buscar la seguridad y las oportunidades que tu país no te da, es un acto de humildad supremo que ha dividido y cambiado el destino de millones de familias. Hombres, mujeres y niños arriesgando su vida han decidido cruzar ríos, murallas, túneles y estrechos buscando una vida mejor. La migración ilegal hacia el primer mundo, hoy más que nunca, está desbordada y fuera de control. Prueba irrefutable del fracaso de las naciones de las que huyen millones de seres humanos. Para conversar sobre ese drama humano, ese salto al vacío que es la migración sin papeles, tengo el gusto de presentarles a Manuel Orozco, experto en migración y desarrollo global. Dirige el programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano en Washington. Es miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y asesora al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. Cada día son más los seres humanos que intentan emigrar del sur al norte. Estamos hablando de cientos de miles cada mes. Esta es la prueba irrefutable del fracaso de la política, de la economía y de las élites latinoamericanas. Los países de los que su gente no quiere emigrar son excepción. No se ven cambios a corto plazo. ¿Cuál es tu proyección sobre la migración ilegal a Estados Unidos para los próximos años? Pues muchas gracias por la invitación. Mira, para los próximos años yo creo que va a haber un declive en relación con los años anteriores, pero estamos hablando que entre el 2015 y el 2022 salieron prácticamente de Centroamérica en particular más de 600,000 personas cada año. Eso es un promedio, pero hubo años en donde salió mucha más gente y eso es básicamente el 1% de la población cada año que va saliendo de estos países. Dadas las políticas migratorias que impuso la administración Biden en mayo, va a haber un declive, es decir, un crecimiento menor al que ha habido en los años anteriores. Este año estamos esperando que hayan salido de Centroamérica alrededor de 400,000 personas, prácticamente la mitad. Claro, es una visión un poco optimista, ¿no? Manuel, en América Latina tenemos altos niveles de economía informal, por un lado, y por el otro, nuestras economías no generan suficientes oportunidades que ofrezcan los ingresos a los que aspira la gente. Esto habrá que arreglarlo.
En Estados Unidos hay demanda de mano de obra y los migrantes encuentran trabajo con relativa facilidad. ¿Cómo se encuentra un equilibrio que ordene, regularice y haga transparente el acceso al trabajo, donde lo hay, para la gente que lo quiere? Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Por un lado, la oferta de trabajo temporal en este momento es baja. La oferta de trabajo temporal de Estados Unidos hacia Centroamérica anda en los menos de 20.000 personas. Era de 3.000 hace 4 años. Hay una mejora, pero necesitamos subirla por lo menos a 40.000 Sí. trabajadores que se lleven. Y el otro es abordar el tema de la economía informal. Necesitamos hacerla más competitiva, reducir esa tasa de informalidad, porque la intención a migrar está directamente correlacionada con esa informalidad. Entonces vos tenés que trabajar las cosas en ambos lados. Claro. ¿De qué tamaño puede ser la demanda de trabajadores en Estados Unidos comparada con la oferta? O sea, la gente que intenta cruzar la frontera sin papeles. Bueno, pues yo creo que en este momento el tamaño de la demanda puede ser de 2 millones anuales de personas. Si juzgamos por el número de personas que ha entrado, estamos hablando de una fuerte demanda con una tasa de desempleo en Estados Unidos del 4%, pleno empleo básicamente, la demanda sigue creciendo. Entonces, yo creo que estamos hablando de que hay una fuerte oferta y una buena demanda. Lo que no hay es ese alineamiento de entrada formal de trabajadores que se necesitan aquí en Estados Unidos. Claro, o sea, mientras siga habiendo una demanda por trabajadores en Estados Unidos y una necesidad de emigrar para los latinoamericanos porque sus países no funcionan, están gobernados por políticos corruptos e impresentables, pues claro, esa ecuación va a seguir dando como resultado olas de migración importante hacia Estados Unidos. Eso en un momento dado va a ser inmanejable porque todos nos queremos ir para allá. Bueno, yo creo que de alguna manera se ha mantenido esa tendencia. Yo creo que va a haber un crecimiento. El crecimiento es menor también por cuestiones demográficas. Cuando tu población llega a tener por lo menos un 16% de su población residiendo en el exterior, la tasa de crecimiento de gente que va saliendo disminuye por razones demográficas. Pero la demanda existe y va a continuar en construcción, en trabajo doméstico y en otro tipo de trabajo manual que todavía es importante en esta economía. Claro, y esto es positivo en la medida en la que esa migración, como mencionabas, pues sea legal, ordenada, en fin, transparente. Manuel, la geopolítica global pasa por un momento de alta tensión. Estamos viendo pasar por Centroamérica hacia el norte a chinos, árabes, hindús y otros, además de los propios. ¿Representa esto una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Y qué piensan hacer? Claro que es un problema de seguridad nacional y en algunos casos una amenaza. La situación fundamental por la que está ocurriendo tanta migración es porque, especialmente después del 2009, de la recesión global, la capacidad de los estados de resolver los problemas de sus ciudadanos, tanto en lo político como en lo económico, se volvió muy difícil por las razones que explicas. Entonces, de alguna manera, lo que estás viendo es que la gente está votando con sus pies de países que son estados frágiles. Y esa tendencia está creciendo y aquí está saliendo gente de todo el mundo tratando de entrar a Estados Unidos y en algunos casos, pues tenés una amenaza real de personas que pueden ser chicos malos, pero predominantemente estamos hablando de un 99.9% de gente que realmente sale por razones de necesidad política, económica, social y hasta cultural. La persecución religiosa, por ejemplo, el caso de Nicaragua es un gran ejemplo sobre esa situación, pero también hay otros países con estas situaciones similares. Ya. En el último estudio sobre remesas en América Latina y el Caribe que publicaste con el Inter-American Dialogue afirman que las remesas son el 5% del PIB regional, pero en el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala está por encima del 20% del PIB. Más allá del testimonio del fracaso de nuestras economías, la impresión es que esta dinámica seguirá creciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre las remesas de Estados Unidos hacia América Latina, las oportunidades y las amenazas que genera? Mira, ofrece grandes amenazas. Yo he sido como un predicador de la palabra de las remesas como oportunidad de desarrollo económico y desafortunadamente no ha habido mucha apertura al respecto, en parte porque los gobiernos como que no les interesa abordar este tema.
pero eh, un factor importante es que estas remesas van creciendo, se duplican en 10 años de un 10 hasta casi más de un 20%, en algunos casos de un 10 hasta un 30% en el caso de Nicaragua. Y la realidad es que esto pues refleja la situación en que el resto de la economía está funcionando de una forma muy mediocre y por otro lado la inhabilidad de cómo apalancarse para generar riqueza en el impacto que tienen las remesas en la generación de ahorro, el cual podría formalizarse e invertirse en la economía local para aumentar la productividad de la economía, Claro. pero eso es falta realmente. Claro. Manuel, ¿cómo se esconden los dineros del narcotráfico y el crimen transnacional adentro de la ecuación de la migración ilegal y las remesas? ¿Cuánto control tiene el gobierno americano sobre esto? Mira, la transferencia de dinero es muy difícil que pueda utilizarse como un mecanismo de lavado de dinero porque el lavado de dinero, por un lado, tiene un promedio mínimo de $20,000 por transacción. Se lavan entre 20,000 y $200,000. Por otro lado, la transferencia promedio a través de los mecanismos de envío de dinero es de $300, 350 para Centroamérica. Entonces, los mecanismos de control de lavado de dinero son bastante precisos como para identificar una transacción por encima de $1,000. Entonces, resulta caro e ineficiente y muy arriesgado para un narcotraficante el que se pueda lavar dinero desde ese lado. Y cuando se hace el intento, los detectan y los reportan ante el Tesoro, el Departamento del Tesoro. Ya. Mencionaste hace un momento Nicaragua. Entre algunas de las consecuencias humanitarias provocadas por esa criminal dictadura en Managua, vimos un aumento del 50 y 51% en las remesas del 2022 y 2023, que más o menos llega al 30% que tú mencionabas. ¿Cuál es la situación de migración de los nicaragüenses en este momento? Mira, es una situación muy difícil porque la administración Biden prácticamente cerró las puertas a la migración irregular nicaragüense porque tienen que aplicar ahora a través de una solicitud, de un parol, etcétera. Y entonces en diciembre del 2022 salieron 30,000 personas. Ya después de enero en adelante el promedio son de 3,000, 4,000 personas, pero la intención a migrar es del 50%. Entonces yo lo que sospecho es que el próximo año van a salir más personas y estamos hablando que han salido prácticamente en los últimos 5 años alrededor de 800,000 nicaragüenses. Es más del 10% de su población, un 12%. El otro drama es Venezuela, un país del que hasta Dios se quiere ir. ¿Es ya la tierra de Bolívar, el Bolívar de verdad, de donde más gente ha emigrado en América Latina? Venezuela es el país de donde más gente ha salido. Este año mis proyecciones fueron que salieron alrededor de 500,000 venezolanos. El año pasado salió un número mayor y estamos hablando de más de 7,5 millones de venezolanos residiendo en el exterior. Es una cantidad impensable. La gente se sigue yendo, no encuentra oportunidades. A pesar de toda la retórica populista que Maduro te vende, la realidad es que la gente no puede vivir en Venezuela por razones políticas y por razones económicas. El costo de vida en Venezuela es terrible y eso sí hay para comprar con la escasez que existe. Ya. ¿Le das alguna credibilidad al proceso electoral en el que están y que puedan haber elecciones razonablemente libres en 2024? Yo creo que esa credibilidad solo se puede producir si la comunidad internacional, Estados Unidos en particular, logra realmente aumentar su presión sobre Venezuela. En este momento, el nivel de credibilidad es bastante limitado porque Maduro está buscando cómo ir eliminando la oposición mientras dice que garantiza el proceso electoral, pero ya hemos visto cómo está manoseando a los políticos, los está excluyendo y entonces la población sabe que esto es un callejón sin salida. Claro. Entonces hay que presionar para tener muestras de fe. Claro. Claro, eso ya no solo está pasando en Venezuela, ¿no? Lo estamos viendo más al norte y a ver si no también más al sur. Manuel, si tuvieras que proyectar cómo estará el tema de la migración del mundo pobre al mundo desarrollado dentro de 20 años, si tuvieras esa bola de cristal, ¿hay espacio para el optimismo? Bueno, yo creo que hay espacio para la realidad y es que la gente va a seguir saliendo. Estamos en una era global en donde la comunicación, la interacción, la conexión
ha crecido sustancialmente. Entonces, la movilidad de personas se está profundizando aún más, los lazos transnacionales son muy densos, y eso lo ves pues con las transferencias de dinero, son 200 millones de personas, más de 250 millones de transacciones de dinero al mes en todo el mundo. Entonces, de alguna manera lo que vas a ver es una mayor integración global, social, económica, que con suerte va a tener un efecto sobre la estabilidad política de los países en desarrollo. Si la libre movilidad de seres humanos sirve para construir un mundo mejor, porque allá donde haya una oportunidad habrá alguien que la pueda aprovechar. Y esto lo hacemos respetando las leyes y al prójimo, pues que viva la migración. Queda claro que los desafíos que tenemos antes de llegar a la aldea global son extraordinarios. Manuel, tu participación y tus aportes son fundamentales para construir ese mundo con el que todos soñamos. Gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.